No, sí que mi primer trabajo haya sido en una película de animación 2D y hay que estar contento. Hola, soy Fer, tengo 23 años y hace un año acabé mi primer trabajo en el mundo de la animación. Así que te cuento cómo lo conseguí, lo que aprendí de él y las puertas que me ha abierto. En el 2023 andaba yo en cuarto de carrera y en cuarto de carrera está la asignatura de prácticas. El caso es que con la uni hemos ido un par de veces a un festival de animación de Galicia, que es donde yo hice la carrera, que se llama Mundos Digitales. Si queréis conseguir trabajo y conocer gente, id a estos festivales porque es donde se hacen las cosas. Además, este en concreto tiene la feria de empleo en el que hay un montón de puestos de diferentes empresas que están simplemente para hacer entrevistas, para ver la gente que les interesa y contratarte. Así que sale mazo de curro de ahí. El caso es que estábamos en Mundos Digitales y una profe mía, un abrazo María Jesús, me llevó junto con José Zapata, que es un director productor de Signatia, que es una empresa de animación de Galicia, que querían empezar una nueva escuela de animación y el primer curso que iban a dar iba a ser de Blender y animación 2D, que es justo lo que yo quería especializarme. Ese máster venía con prácticas en una empresa, en un proyecto de animación. Si trabajabas bien en esas prácticas tenías la posibilidad de que te contrataran para ese proyecto y además es que ese proyecto era un largometraje de animación 2D que era justo lo que yo quería hacer. Entonces yo dije, ¡bof! Tengo delante las prácticas de la universidad que me lo solucionan, tengo delante el poder estudiar lo que yo quería, que era especializarme en Blender y animación 2D, y además te contratan después si lo haces bien, que yo lo voy a hacer bien, y además es una película, un largometraje de animación. Me lo estuve currando para poder entrar bien a este máster. Para mí fue un poquito bajón porque el nivel del máster estaba un poquito por debajo de lo que yo esperaba. Este máster empezaba bastante desde cero, pero bueno, aún así aprendí bastantes cositas y conocí a mucha gente, que es muy importante. El caso es que se acaban las clases del máster y empiezan las prácticas en esta empresa que sería AMPA Studio, que es una empresa de animación de Valencia, que tiene un montón de proyectos bastante internacionales, y tuvimos la suerte de poder trabajar en este largometraje. Nuestro trabajo era el de InCampaign, que consiste en que a ti te llegan los planos con la animación 2D hecha en cleanup, que es pues la línea negra toda limpita ya final, y tú tienes que encargarte de ponerle color a estos personajes o a veces fondos y tal. Y bueno, en nuestro caso también tuvimos que poner algunas sombras con trama, que era un trabajo más manual. En general es un trabajo bastante técnico de controlar bien el programa, de hacerlo ágilmente, de poder adaptarte a situaciones raras que digas, ¿qué ha pasado aquí? Aparte de InCampaign, también tuvimos un pequeño trabajo de layout en 3D en el que tuvimos que meter objetos 3D en la escena. Además, como a mí me interesa especialmente la animación 2D, sí que insistí un par de veces en poder hacer el cleanup de algún plano que fuera relativamente sencillo y pude hacerlo de un par de ellos. El caso es que se van acabando las prácticas y ya nos van proponiendo, chicos, ¿nos ha gustado lo que habéis hecho? Estáis contratados, leche. Y ahí que estuvimos sumando prácticas y contrato cerca de 6 meses trabajando en esto. Joder, ya es un buen rato. En cuanto a salario, pues prácticamente lo mínimo porque entramos como juniors. Creo que tuve bastante suerte, sobre todo por la parte de poder estudiar justo lo que yo quería, que me solucionara las prácticas de la universidad y después estar contratado en este proyecto. Pero también te digo, esta suerte la busqué porque yo estuve currándome mis trabajos, mostrando interés en todo esto, hablando con mucha gente, entonces sí, es suerte, pero si no la buscas es complicado encontrarla. Por otra parte, por supuesto, aprendí muchísimo del proceso de InCampaign en cuanto a velocidad, a todas las herramientas que podríamos usar. Y la verdad es que es un proceso que tengo bastante machacado. Después aprendí mucho también de la organización y el funcionamiento de una producción grande, en una empresa grande también, porque claro, tú vienes de la universidad de hacer los proyectos para clase, que son proyectos cortos más o menos, y de repente llegas ahí a una empresa que lo tienen todo organizadísimo, con gente súper especializada para cada uno de los procesos, donde la producción está muy estudiada. En el mundo de la animación, sobre todo en las empresas ya más grandes, se buscan personas con un perfil muy concreto, ¿no? Que sean muy buenas en el proceso que tienen que hacer, en el trabajo y ya está. Pero otra de las cosas que he aprendido es que aunque tú seas muy bueno en algo en específico de esa producción,
te va a ir súper bien tener conocimientos generales, básicos o medio avanzados sobre otras cosas, no solo por encajar bien en la producción y saber bien qué hay antes de tu fase y después de tu fase y, bueno, poder entender qué es lo que han hecho unos y cómo lo han hecho otros, sino que si llega la oportunidad o la necesidad de que tú hagas algo fuera de tu departamento es súper útil. Pues yo qué sé, yo por ejemplo estaba haciendo in-campaign pero tenía conocimientos de 3D, entonces pude hacer esas escenas de layout que nos pidieron, o si había alguna corrección de hacer de animación 2D, yo por lo menos sí que tengo unas nociones para poder echar una mano dentro de unos detalles o poder preparar lo mejor posible los archivos para el siguiente departamento, incluso si no te han preparado para ello, ¿sabes? Que tú mismo puedas tomar esas decisiones, ¿no? Porque ya tienes un control. Otra cosa que aprendí fue la paciencia, porque claro, en un proyecto tan largo como un largometraje que dura años de producción y encima de animación 2D, que la animación 2D es lenta, que bueno, la animación 3D depende del nivel de detalle, pues también, pero es que la 2D es una salvajada. La cantidad de dibujos que hay que hacer, que yo había hecho animación 2D antes, por supuesto, pero es que a nivel de esta calidad en un largometraje así de largo, pues te quedas con cara de patata frita y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? De hecho, yo hubo algún momento que dije, jolín, pero yo quiero trabajar de esto, pero si es que te pasas aquí la leche de tiempo haciendo el mismo dibujo, y puede ser un poco frustrante a veces. Por otra parte, algo que valoran mucho, que a mí me sorprendió, fue que hagas lo que te piden. Que ya está, que si tu trabajo es hacer esto, si lo haces ya está genial, ya perfecto. Decía, joder, me daban la enhorabuena, decían buen trabajo y yo diciendo, pero si solo he hecho lo que me has pedido. Y no, la verdad es que bastante bien por esa parte. Aparte de esto, si encima tienes una buena actitud y eres amable, increíble. Y si tienes una buena comunicación, ya espectacular, entre departamentos o con tu supervisor o con compañeros. Y por último, si muestras interés tanto en tu departamento como en otros departamentos de, oye, ¿y cómo se ha hecho esto? O lo que sea, ¿sabes? Sin llegar a ser pesado, pero sí que mostrar interés de que, oye, esto me gusta, quiero saber más, quiero involucrarme todo lo posible. Ya es que te van a recordar sí o sí, porque si has sido amable, si has mostrado el interés, si te comunicas bien y encima haces lo que te piden bien hecho y rápido, lo tienes, fijo. Y esto te va a abrir un montón de puertas de las que vamos a hablar ahora. Las oportunidades que me ha dado este trabajo son, por una parte, los contactos, tanto de compañeros de trabajo como de supervisores, como de recruiters, por ejemplo, la persona que te contrata, con la que haces la entrevista para ver si te gusta el trabajo. Todos esos son personas que ya te van conociendo y si, como he comentado antes, has tenido una buena actitud, ya te vas quedando en su memoria y esto puede ser muy útil para futuros trabajos. En mi caso tuve una supervisora de in-campaign que era un amor. Me recomendó más tarde para otros trabajos, como por ejemplo un teaser en el que necesitaban a una persona que se encargara de todo el in-campaign, prácticamente de darle el color a todos los personajes durante entre 1 y 2 meses, así que después de un tiempo en la misma empresa me volvieron a contactar de decir, oye Fer, nos gustó el trabajo que hiciste en esta película y mira, estamos en búsqueda de una persona que se encargue del in-campaign de este otro proyecto y habíamos pensado en ti porque haces un buen trabajo, lo haces rápido, tal, así que oye, espectacular. Además, en este nuevo trabajo también tuve la oportunidad ya no solo de hacer esas pequeñas pruebas de cleanup que yo había pedido anteriormente en el largometraje, sino poder hacer un plano entero ya de cleanup que está en la animación final, además de otros 2 que hice así más chiquiticos. Y nada, yo solo ahí en el departamento, ya no era del todo líder porque sí que estaba teniendo todavía a la que había sido mi supervisora en el largometraje anterior, pues estaba supervisando todavía mis planos, pero yo era la única persona que estaba haciendo este trabajo, así que súper bien. Además de esto, después de un par de meses me volvieron a contactar porque habían llamado a esta que había sido mi supervisora para hacer un trabajo, pero ella necesitaba ya unas vacaciones. Entonces me recomendó a mí para hacer este trabajo. Y este trabajo era con Chris Tempe, que si no lo conocéis es el director de animación de Unicorn Wars, esta película de animación 2D de Alberto Vázquez.
Y yo a Chris lo había conocido en un festival al que fuimos con la universidad también, que le había saludado, le había enseñado mis primeros ejercicios de animación 2D, y cuando mi supervisora de animación me recomendó a Chris, Chris dijo, uy, ¿no será Fernando Vinagre? Que la gente se acuerda del apellido. Y dijo, sí, sí, es ese. Y dijo, ah, pues lo conozco, qué majo el chaval. Pues sí, trátelo para acá. Y mi trabajo en este caso seguía siendo de InCampaign, pero ya era yo el líder del departamento. No solo eso, sino que encima tuve la oportunidad de formar mi propio equipo. Y esto está súper guay porque cuando tienes esa oportunidad, pues cuentas con gente que igual ya conocías o que sabes que le puede gustar mucho o puede ser su primera oportunidad en el trabajo. Y, ostras, la verdad es que es una suerte poder dar esas oportunidades a otras personas. No solo hicimos trabajo de InCampaign, sino como teníamos las 3 personas que estábamos en el equipo bastantes conocimientos generales de Blender, también pudimos ayudar un poquito con layout, con el 3D y haciendo materiales 3D, además de que, bueno, yo como era el líder del departamento sí que tuve que hacer un trabajo un poquito más de producción, de desglose de los planos que íbamos a hacer, cuánto tiempo iban a llevar, qué persona iba a hacer cuál, porque tal tenía más experiencia que otro y todas estas cosas, que la verdad es que ha sido una experiencia bastante chula. Y ya enlazando con todo esto, claro, otra de las oportunidades que te salen cuando tienes este primer trabajo es el ir subiendo de escalones, y la verdad es que van subiendo ahí los niveles de responsabilidad y mola mucho. Yo, aparte de estos trabajos que he hecho en empresas, he tenido otros trabajos que he hecho de forma autónoma, de los que tendremos que hablar en otro vídeo, como algunos videoclips o encargos que he hecho. Para terminar, como conclusión, como me dijo el gran Daniel Martínez Lara, que si no lo conoces búscalo porque es un crack, las 2 formas principales de conseguir trabajo en el mundo de la animación son con tu reel y con tus contactos. Y nada más, un placer, nos vemos